Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Bueno, hoy voy a hacer un vídeo diferente, no voy a comentar una película, sino que voy a hablar sobre detalles, a analizar más en profundidad una serie de películas, todas ellas están comentadas en el canal, pero voy a extenderme algo más en ciertos aspectos de la película, porque, bueno, pues he tenido yo, cuando he visto estas películas, he tenido mis propias conclusiones, pero son películas muy abiertas al debate, muy abiertas a tener una conclusión personal, individual de cada persona, y leyendo las conclusiones de otras personas, viendo vídeos de las opiniones de otras personas, pues al final, pues hay cosas que compartía, cosas que desconocía y cosas que, bueno, digo, bueno, han rebatido aquello que yo creía saber, y me parece más lógico aquello que he aprendido de estos comentarios, aquello que han comentado estas personas. Por lo tanto, al final, sobre todo en la última película de la que voy a hablar, digamos que dentro de lo que sería una infinidad de teorías, esto se habla mucho, por ejemplo, con las teorías conspiranoicas, dentro de un montón de teorías, por muy locas que sean, cogiendo un poquito de cada, al final se llega a la verdad. Y eso es lo que intento hacer con el análisis de estas películas. Bueno, voy a comenzar con la película de Psicosis de Alfred Hitchcock. Bueno, algunas me extenderé más, otras simplemente comentaré algún que otro detalle, vale. El tema de los pájaros, en lo que es la filmografía de Alfred Hitchcock, parece ser una obsesión en él. Sobre todo lo podemos ver en Psicosis y en su siguiente película titulada Los pájaros, valga la redundancia. Entonces, ¿qué tienen de simbolismo los pájaros en la película de Psicosis? La película de Psicosis es algo que yo, por ejemplo, no me había percatado, aparte de que digamos que sería como una pista o una alusión al embalsamamiento, pues él tiene a su madre embalsamada, voy a hacer, claro, pues esto de decir, ¿qué ha dicho la madre embalsamada? Voy a hacer spoilers de todas estas películas, son archiconocidas, y bueno, pues está claro que todo el mundo las habrá visto, y si no, bueno, pues yo que sé, ha tenido tiempo. Estamos hablando de una película del año 60. Pero bueno, la madre de Norman Bates está embalsamada. Entonces, los pájaros es una pequeña pista, él se dedica a embalsamar pues animales, por lo tanto, es normal que pudiera embalsamar a su madre. Pero la simbología que tiene, digamos, sería la simbología del control. Él a su madre no podía controlarla cuando la madre estaba viva. Sin embargo, al estar la madre muerta y disecada, es como que él puede controlarla. Aún así, era tan fuerte el influjo que tenía la madre sobre él y el arrepentimiento que surgió después de haberla asesinado, que él, al final, pues creó la personalidad de su madre dentro de la suya. O sea, su personalidad se desdobló y la personalidad de la madre formó parte a ser la personalidad también de él, a estar dentro de la personalidad de él y ser la personalidad dominante de su, bueno, pues de ese desdoblamiento que tiene el personaje. Pero también significaría como un control de las víctimas. Él, cuando aparece una chica que le excita, como es el caso de Marion Crane, él no puede controlarla, tampoco puede controlar sus impulsos, el impulso de excitación. Ese impulso de excitación llama, esto ya lo comenté cuando hablé de la saga de Psicosis, digamos que hace que la personalidad de la madre salga al exterior, porque la madre, cuando estaba viva, no quería que su hijo fuera con mujeres. Entonces, esa excitación que tiene cuando una mujer le recuerda a lo que la madre deseaba y al crimen que cometió él hacia la madre para no ser controlado por la madre, aun cuando, aun estando muerta, sigue siendo controlado por ella. O sea, es como el castigo, como el karma, es su conciencia, que le está, al final, ha hecho que él desdoblara su personalidad. Pero entonces, cuando él siente excitación hacia una mujer, lo que hace es eliminarle, igual que elimina a los pájaros, elimina el movimiento, elimina la vida, aquello que le puede perjudicar, como le perjudicaba a la madre, como le perjudica el excitarse con una chica a la cual no puede poseer, y hace también que la personalidad de la madre salga al exterior, como digo, recordándole aquel daño que hizo. Entonces, lo que hace la simbología de los pájaros también sería simbología del control, de paralizar aquello que está vivo, de paralizar la belleza. Los pájaros son animales muy bellos, él se excita con la belleza, al matarlas paraliza la belleza,
Y bueno, pues al final llega a tener un control él sobre las víctimas. Él o la personalidad en realidad de su madre, la personalidad controladora. Quería controlar a su hijo, ahora también quiere controlar a esas chicas que excitan a su hijo. No puede hacerlo de otra manera que matando. Por lo tanto, la simbología de los pájaros sería el tema del símbolo de control, poder controlar a un ser vivo que de manera natural no puedes hacerlo, controlar por lo tanto a las víctimas, de tener el tiempo, de tener la vida y la belleza. Y luego también tenemos Marion Crane, esto también es un juego de palabras. Crane en inglés significa grulla, grulla es un pájaro. Matar al pájaro disecado, matar a la víctima, aunque en este caso no la diseca, pero elimina su vida como la de los pájaros. Vale. La simbología de los pájaros en su siguiente película, que fue precisamente Los pájaros, es otra, que es la simbología, y esto ya también lo hablé cuando hablé de la película de los pájaros, la simbología del caos, la incertidumbre, la venganza de la naturaleza. Esto también lo comentó pues luego Narciso Ibáñez Serrador con Quién puede matar a un niño. Digamos que sería un poco como esa venganza de manera natural cuando la estructura lineal de la naturaleza se rompe. Es decir, los adultos machacan a los niños en guerras que provocan ellos, hacen que al final, digamos, paguen las consecuencias de sus errores los niños, aquellos que son las futuras generaciones, y es como una especie de reverso de la naturaleza, de volver un poco a empezar de cero. Los niños que siguen en el futuro, las nuevas generaciones, se convierten como en otra especie, una especie enemiga, o más bien que intenta eliminar a sus enemigos, que en este caso son los adultos. Como al final sería también un poco la analogía de los zombies en las películas de George Romero. Son seres humanos que están muertos y al final se han convertido como en otro tipo de especie y están enfrentados contra los mismos suyos, contra los propios seres humanos, buscando un sitio en la Tierra. Pues aquí sería un poco lo mismo, o luego Shyamalan también con la película esta de El Incidente, una venganza de la naturaleza a través de las plantas, pues por todo aquello que el ser humano está arrasando el planeta, lo que es la fauna, la flora, etc. En este caso a través de las aves. ¿Qué mejor qué mejor animal para realizar un ataque al ser humano que los pájaros? Porque al final cualquier animal, un animal de agua, pues no puede salir a la tierra. Animales que sean terrícolas, pues al final pues puedes combatirlos, dispararles, en fin, no sé, a menos que sean insectos también, aunque los insectos, pues igual que van por tierra, también pueden volar. Pero los pájaros son animales que están en el cielo, no son muy grandes, matarlos a tiros en general no podrías. ¿Qué haces? Tampoco vas a tirar bombas ni misiles hacia ellos. Esparcir un gas, un veneno, eso perjudicaría también a los seres humanos. Es muy difícil controlar la cantidad de millones de aves que hay en el mundo, y si se juntaran las especies, como hacen en esta película, y se rebelaran, pues sería la mayor venganza que podría tener la naturaleza, la mayor defensa contra el ser humano. Pero aparte de eso, es algo inexplicable, algo que queda en la incertidumbre. Es un caos natural, pero que no se sabe en realidad por qué ha pasado. La venganza de la naturaleza es una posible explicación, pero no está demostrado, o sea, no hay explicación. Y eso es lo que hace el simbolismo de los pájaros, sería simbolismo de tanto de venganza como de caos y como de incertidumbre. Aquello que puede pasar, la naturaleza puede revelarse de alguna manera con motivo o sin ningún motivo. Y también, sobre todo, el final, que deja abierto a qué pasará. O sea, al final esto pasará y será algo que se ha quedado como un acontecimiento inexplicable que con el tiempo puede volver a pasar o ya no vuelva a pasar nunca. Estamos seguros, si ha pasado esto, pueden pasar otras cosas, ¿no? Con otros aspectos de la naturaleza. O sea, ya no sabemos en realidad qué es lo que puede suceder. O si al final el mundo va a ser arrasado por los pájaros. O sea, al final queda en una total incertidumbre, que es lo que la película ha buscado con todo el tiempo, con el simbolismo de los pájaros como símbolo del caos natural y de la incertidumbre que también tenemos ante la naturaleza. La naturaleza puede, pues, hacer cualquier catástrofe sin ningún tipo de explicación, que a lo mejor a lo mejor puede tener explicación, o a lo mejor no, o a lo mejor jamás conoceremos esa explicación, simplemente ha pasado porque sí, símbolo del caos. Bueno, volvamos, tenemos... a ver, ¿qué más por ahí? Bueno, esta voy a extenderme un poquito más. La semilla del diablo, de Roman Polanski. La semilla del diablo, bueno, pues tiene muchos elementos que comenté cuando hablé de la película,
Lo primero, el edificio donde está rodada es un edificio de corte gótico que hay en Nueva York que se llama, en la vida real, el edificio Dakota, y donde han ocurrido ya cosas extrañas. Esto ya es aparte de la película, cosas que han sucedido pues, en la vida real. Esto ha pasado en otras películas también, las denominadas películas malditas, pasó con El Exorcista, pasó con La Profecía, pasó con la trilogía de Poltergeist, que bueno, pueden ser simplemente casualidades y no tienen nada que ver con que estas películas tocaran temas satánicos o sobrenaturales. Pero bueno, en ese edificio han ocurrido cosas extrañas. De hecho que cuando están en un principio esta pareja interpretada por Mia Farrow y John Cassavetes están hablando con unos amigos que se van a mudar a ese edificio, empiezan a contar historias sobre cosas que han ocurrido, de una mujer que mató a sus hijos, los envolvió en papel de periódico, no sé qué historia y tal, y que hacían ritos satánicos. Todo esto es cierto, todo esto ocurrió de verdad en ese edificio. En uno de los pisos estuvo viviendo incluso un tiempo Boris Karloff, que no tiene nada que ver, pero bueno, es un pequeño detalle. Y posteriormente, después de la película, en ese edificio también murió asesinado John Lennon. Aparte también, bueno, pues el caso ya que pasó con Sharon Tate, la mujer de Roman Polanski, y el tema de Charles Manson, Helter Skelter, y el asesinato que hubo, estando ella embarazada, precisamente. Todo eso son, bueno, pues detalles que ocurrieron fuera de las pantallas. Pero vamos a los elementos de lo que sería la película. Lo primero, el personaje de Mia Farrow, Rosemary Woodhouse, está vestida de blanco al principio, son con colores muy claritos. Es una manera de dulcificar el personaje, de hacerlo puro. Es como si fuera la Virgen María. De hecho es Rosemary. Rosemary significa María Rosa en castellano. La Virgen María se dice que fue echada como en un manto de rosas, ¿no? Entonces ese Rosemary era como un manto de rosas hacia María, como hacia la Virgen María, y está representada como la Virgen María, como la Virgen María que va a dar a luz en vez de a Cristo, al Hijo o reencarnación de Dios en la tierra, o representación de Dios en la tierra, va a dar vida al anticristo. O sea, es como si fuera la Virgen María de lo satánico. Entonces, luego cambia de esos vestidos que tiene más bien de colores blancos, colores claros, al color amarillo. El color amarillo, esto sí que lo comenté cuando hablé de la película, simboliza la locura, como el descenso de ella hacia la locura. Ya no sabemos si todo lo que está pasando, siempre estamos viéndolo bajo la perspectiva del personaje de Rosemary, está todo en su mente y está perturbada, ya te va dando ciertas pistas con, como digo, ese color, pero o realmente es verdad que hay una conspiración satánica a su alrededor. Vale. Luego, cuando ella se corta el pelo para rechazar la feminidad. ¿Por qué? Porque lo primero es una chica con una religión bastante profunda, es una chica con una religión católica muy fuerte, algo que lo empareja, por ejemplo, con el personaje de la institutriz interpretada por Deborah Kerr en The Innocents, que, bueno, pues tenía ese fervor católico tan fuerte en el interior de ella, que al final, bueno, pues no sabemos si los acontecimientos que suceden pasan porque realmente hay algo sobrenatural, esos niños estaban poseídos por los espíritus del jardinero corruptor y de la sirvienta, o bien es, digamos, que el trastorno que ejerce en ella la excitación que lleva a sentir por un niño, o sea, esa pedofilia que está totalmente, condenada por ese fervor religioso que tiene dentro, que a la vez ha sido represivo sexualmente en cuanto a su vida. Entonces es como una especie de justificar esa atracción con algo sobrenatural e intentar eliminar lo sobrenatural. En este caso, el personaje es bastante parecido en ese aspecto de que es una mujer muy católica, y entonces el hecho de que el marido se haya acostado con ella cuando ella está durmiendo, que tiene ese sueño tan onírico, en realidad es una violación, porque por muy mujer que sea, ella estaba durmiendo. ¿Cómo te acuestas con una mujer que está durmiendo? Encima frivolizas diciendo, es que parecía que fueras un cadáver, ¿no? Así necrofilia, ¿no? Me ha acostado con un cadáver. Pues vaya tío morboso. Entonces, claro, para una católica, el haber sido violada por la persona
con la que has unido tu alma, con la persona que es tu marido, pues es un golpe muy duro. Más aparte, el tema de que hay personas que tienen pues una mente más frágil y el embarazo les puede perjudicar. De hecho, que hay traumas que son posparto, incluso estando embarazadas pueden, las hormonas varían y eso, bueno, pues a personas que quizás tienen una mente algo más frágil, pues puede perjudicarlas y hacer que tengan pues ciertas paranoias. Ella siente control a través de las personas que hay a su alrededor y siente control porque es mujer, ¿no? Es como una especie de crítica al machismo que hay en esa época. Mi marido me ha utilizado, me ha violado, se ha acostado conmigo mientras yo estaba dormida. Los vecinos, todos, me dicen lo que debo de hacer, como si yo fuera una niña pequeña. Ella tenía un aspecto muy infantil que luego ya quiere cambiar ese aspecto infantil y quiere masculinizarse. ¿Masculinizarse por qué? Porque quiere empoderarse, quiere ser más fuerte, ser masculina, porque así piensa que no será controlada, pero a la vez la masculinidad es un rechazo al embarazo. Una persona masculina no puede estar embarazada, por lo tanto es un rechazo a aquello que lleva dentro, que es el fruto de, aunque sea hijo de su marido, es fruto de una violación, es algo aberrante. De ahí a que ella piense en el tema satánico, que puede ser algo extraño, no quiere tener ahí dentro ese niño en un principio. Bueno, pues todo eso puede ser el rechazo que ella siente hacia ese niño por la manera en que ha sido engendrado, que ha sido mediante una violación. Entonces intenta masculinizarse, aparte de que, como digo, ese atuendo ya amarillo, el pelo corto y tal, pues da un aspecto de descenso a la locura del personaje. Luego, cuando ella tiene el sueño es bastante simbólico, la película es bastante simbólica. Entonces, en ese sueño que tiene, está rodeada de gente poderosa, de gente, pues se ve en un barco, en un yate, con gente muy poderosa, gente que al final se ve en esa habitación, que son precisamente los satanistas, que estarían esa noche junto con ella cuando el diablo pues mantuvo relaciones para dejarla embarazada. Entonces, te está diciendo que una alianza con el diablo es una alianza con el poder. Te aportará poder, te aportará riquezas, te aportará bienestar. Y tiene también aquí una crítica muy fuerte hacia la religión católica, porque vemos al Papa, que aparece en el sueño, y lleva el mismo medallón que lleva ella, el medallón que le da la vecina, ese medallón que tiene esa raíz de Tanis que se utiliza para hacer ritos satánicos. Lo lleva el Papa. ¿Por qué el Papa va a llevar ese mismo medallón que suponemos que tiene también la misma raíz de Tanis en su interior? ¿Qué significa? De que estamos todo está corrupto, el Vaticano está corrupto. Ya se ha corrompido hasta el Vaticano, hasta aquello que sería la mayor representación en la tierra de lo que sería el catolicismo. Entonces hemos llegado a todas las esferas, a todos los extractos sociales, a lo más alto, incluso a corromper al Vaticano. Él le dice, no te preocupes, no pasa nada, si todo está corrompido, si al final el que manda es el diablo, no puedes buscar salvación ni siquiera en el catolicismo porque ya estamos corrompidos, nos hemos vendido hacia el diablo. Luego, pues, bueno, yo creo que hasta aquí podemos pues también seguir hablando y comentar muchas cosas más, como el elemento, sobre todo al final, de que mucha gente piensa que al final se le ven los ojos al niño, cuando ella dice, ¿qué le pasa a los ojos? Y dice, tiene los ojos del padre. Y siempre tenemos en la mente como que hemos visto los ojos de ese bebé, pero en realidad no, en realidad lo que hace Roman Polanski es mostrarte durante ese sueño los ojos como de ese demonio. Claro, como los hemos visto antes, la mente se ha quedado ahí con ese recuerdo, y cuando dice, oh, mira los ojos, ¿qué le pasa? Dice, no, tienen los ojos de su padre. Entonces la mente hace que recuerdes esos ojos que has visto antes, y cuando has acabado de ver la película, parece que al final hayas visto esos ojos, pero en ningún momento se ve el niño. Y bueno, sigamos otra película. Ya digo, en algunas me alargaré más, en otras simplemente comentaré pequeños detalles. Vale, La Matanza de Texas. La Matanza de Texas, de Tobe Hooper, tenemos una crítica ferviente al capitalismo. También, cuando hablé de la saga de La Matanza de Texas, también lo comenté. Pero bueno, quiero simplemente ahondar más en esos detalles. ¿Qué representa estos chavales jóvenes y qué representa esta familia de caníbales? Pues la familia de caníbales representa a esa América profunda, a esa América vaciada, esa América que en su día fue próspera, fue, digamos, producto del capitalismo. Pero ahora ya no, la gente joven se ha ido, esos lugares han quedado despoblados, ya no hay trabajo, entonces tienen hambre de capitalismo, quieren volver a tener lo que tenían antes,
que ahora lo tienen esas ciudades. Esos jóvenes son la representación de la prosperidad del nuevo capitalismo. Entonces es como una lucha, queremos recuperar el capitalismo que hemos perdido y que tenéis vosotros. Tenemos hambre del capitalismo, por lo menos, por lo tanto nos alimentaremos del capitalismo que tenéis vosotros, para volver a ser lo que éramos antes, que nos habéis robado. Es como una venganza, un poco querer recuperar aquello que tenían antes, esa prosperidad que esta gente le ha robado. No ellos, ¿no? Pero es un simbolismo del lugar y de la generación de la que vienen estos niños, estos chavales jóvenes, y es un poco devoramos ese capitalismo en el que vivís vosotros, para volver a recuperarlo, porque tenemos hambre de aquello que tenéis vosotros y que nosotros hemos perdido. Entonces sería, digamos, que esa crítica al capitalismo, que luego también tendría Tom Hooper en la de Poltergeist, que bueno, pues ahí se ha quedado siempre ese dilema, si está dirigida por él o por Steven Spielberg. Yo veo elementos en la dirección, en algunas escenas de Spielberg, pero otros que son puramente de Tom Hooper. Pero bueno, ahora hablaré también de Poltergeist. Dentro de lo que es La Matanza de Texas también tenemos un poco esa... que eso también se me ha olvidado comentarlo, en La Semilla del Diablo. Tenemos, digamos, el cambio generacional de una sociedad un poco más sensiblera, una sociedad un poco más inocente, a una sociedad que ya empezaba a despertar y empezaba un poco a ver, digamos, el mundo de una forma más oscura. Estábamos hablando de los 60, cuando el auge de las sectas satánicas estaba por las nubes. Entonces, ¿qué pasa? Al principio de La Semilla del Diablo vemos esas letras de color así rosado, parece como de una película romántica, pero son letras deformadas. Algo está cambiando. O sea, es como ese homenaje a esas películas que hacía Rock Hudson con Doris Day, pues es como ese pequeño homenaje, pero diciendo algo va a cambiar. La música es una música que eso, por cierto, lo canta esta Mia Farrow, como muy dulce, una nana, pero que poco a poco se va oscureciendo. O sea, vamos convirtiendo lo romántico, lo dulce, en algo oscuro. La pareja, el hombre moreno, alto, apuesto, la chica rubia, dulce, en representación, como digo, de esa pareja que hacían Doris Day y Rock Hudson, que tanto éxito tenían en los 50 y que en los 60 ya estaba empezando a decaer, pero que aún seguía permaneciendo en la mente de los Estados Unidos. Esa como idílica pareja, aquello todo inocente, ahora se va oscureciendo, algo oscuro va a ocurrirle a esta pareja. En La Matanza de Texas pasa lo mismo, tendríamos los dibujos estos de la Hanna-Barbera, de Scooby-Doo, con ese grupo de chavales en la furgoneta, resolviendo misterios y tal, que eran unos dibujos de los años 60, ahora pasamos ya a los 70, que si ya a los 60 empezaba la cosa a oscurecerse, en los 70 se oscurecería aún más, y entonces tenemos esa representación de chavales jóvenes en la furgoneta, Scooby-Doo tal, pero aquí se vuelve todo una pesadilla ultra realista, y es uno de los mazazos, pues bueno, al alma, que es una de esas películas que te golpea directamente al alma. Es un poco ese cambio de una sociedad como más liviana, más inocente, a una sociedad que empezaba un poco a despertar hacia las verdades que tiene esta vida, hacia, digamos, la violencia, hacia la realidad cruda, en su forma pues más impactante. Otra cosa también que tiene La Matanza de Texas, esto es un detalle, es la cena final, que es una cena, yo creo que la más bestia y aberrante que ha tenido el cine de terror en la historia. Vemos lo que es la fotografía, hay una imagen de la fotografía de lo que es la cena, con esa especie como de cámara que deforma un poco lo que es la imagen, no sé si es la lente esa de ojo de pez o no, pero como que abomba un poco la imagen, haciéndola como más pesadillesca, jugando muy bien con los claroscuros, pero el punto de fuga de la imagen, que sería un poco cuando haces la fotografía en una imagen fija, en el plano fijo, es digamos, el centro de la imagen. Siempre buscas un punto de referencia para que esté centrada la imagen tanto a izquierda como a derecha. Pues el punto de fuga lo tenemos en la cabeza de este anciano cadavérico, y justo arriba como una especie de lámpara que está hecha como de una calavera o lo que sea. Entonces tenemos una fotografía totalmente oscura, en el que el punto de fuga, en el que hace que la composición esté perfectamente encuadrada, es la cara de una persona totalmente cadavérica y como de un esqueleto brillante arriba de la imagen, y es algo bastante grotesco, ¿no? No han podido poner, no sé, como referencia pues cualquier otra cosa, un cuadro, lo que sea, no, han puesto ahí como dos
dos caras realmente aberrantes, una como una calavera encendida y otra abajo que es la cara de este viejo que podría ser perfectamente un cadáver, totalmente pálido. Bueno, seguimos con Tobe Hooper, como he comentado. Poltergeist también tiene una crítica muy fuerte al capitalismo. De hecho, que conforme comienza la película, y esto tiene una analogía con y digamos que conjunta con la película del Resplandor, porque si vemos al final del Resplandor, la cámara se va acercando hacia esa famosa foto, y conforme empieza la película de Poltergeist, la cámara poco a poco se va acercando hacia la casa, va por el barrio y se va acercando hacia la casa hasta que llega a ese televisor. Es decir, es como que el mal del Hotel Overlook sale y se dirige hacia esa casa, que se encuentra en esa urbanización que se llama la cuarta fase, ¿no? Como en homenaje a la película también de Steven Spielberg, Encuentros en la tercera fase. Entonces, bueno, tiene, digamos, como un poco esa conexión. Pero en un principio vemos cómo está el himno el final de la programación de la tele, está el himno de los Estados Unidos con la bandera y tal. Estados Unidos es un país altamente capitalista, de hecho que yo creo que es el más capitalista que existe. Eso todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, por supuesto. Pero aquí está criticando el director hasta dónde sería capaz de llegar el ser humano, ese capitalismo, con tal de triunfar, ¿no? El sueño americano, el llegar a conseguirlo todo, el triunfar, 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 que es una obsesión que tienen los estadounidenses. Porque luego recordamos de que esa urbanización está asentada encima de un cementerio en el cual siguen los cadáveres. O sea, no se han molestado ni siquiera en sacar los cadáveres. O sea, no tienen respeto por los muertos, no tienen respeto por las antiguas generaciones. ¿Qué país? Pues, o sea, es como si pusiera por encima el país, tanto Estados Unidos y el orgullo que tiene de esa nación, esa gran nación. Es como si pusiera el capitalismo, el llegar a conseguir dinero, construyendo esas urbanizaciones y conseguir fortuna, dinero y tal, y poder. Eso está por encima del respeto a las generaciones pasadas, generaciones que han estado ahí, que han luchado en guerras para que ese país pueda disfrutar de las comodidades que tienen actualmente. Sin embargo, no hay respeto hacia el pasado, simplemente es un capitalismo que va avanzando, que lo va comiendo todo, que va construyendo y olvidando a todos sus antepasados. Entonces también es una crítica, de una manera diferente a La Matanza de Texas, pero es una crítica muy fuerte al capitalismo. Luego, a ver, Alien, el octavo pasajero, de Ridley Scott. Bueno, aquí es algo que es una opinión ya mía particular. La película está llena de luces y sombras, ¿no? Juega mucho con los claroscuros, y esto juega con la dualidad de los personajes. Es decir, los personajes que en un principio son como héroes, como tipos duros, al final se convierten en víctimas, ¿no? Porque hay partes de las caras de los personajes que reflejan pues una parte oscura y la otra clara. Hay muchas imágenes que la fotografía hace que pues, una parte de la cara pues, esté ensombrecida y la otra sea clara. Es como una parte, digamos, que sería pues, la de esos tipos duros, que esos héroes, ¿no? Sobre todo el personaje de Tom Skerritt, que parece que va a ser el héroe de la historia. Sin embargo, luego al final se convierten en víctimas de este alienígena. Y el personaje de la teniente Ripley, de Ellen Ripley, es la que más se ve estos claroscuros. Y yo pienso que es porque al final es como dos personajes. Empieza siendo como una víctima, una persona frágil, una persona que tiene miedo. Sin embargo, al final se convierte en una heroína. Nadie piensa que ella va a ser la heroína, y más en aquella época que la mujer no era heroína. Pero aquí se convierte al final en una heroína, ¿no? Es como esa dualidad de personaje. Tenemos una víctima en un principio, pero al final la víctima está en la sombra, pero la luz hace que salga la heroína. Que eso ya se enfatizaría más en la siguiente película de James Cameron. Aquí ya, bueno, pues he terminado con esto. En La noche de Halloween, de John Carpenter. Bueno, pues aquí también, esto ya digo que todo esto lo he comentado, a lo mejor no de una manera tan profunda, pero cuando he hablado de estas películas. En La noche de Halloween, la representación de Michael Myers es la representación del mal absoluto. Y el mal absoluto puede estar en cualquier lado, o sea, en ningún lugar estás seguro. Estados Unidos es un país que se levantó a través de la violencia, entonces no podemos, evitar y obviar de que la violencia pueda surgir del mismo seno
del propio país, del propio Estados Unidos. Entonces, siempre que pensamos en la violencia, sobre todo pienso que los que habitan en Estados Unidos, en zonas residenciales, en zonas buenas, ¿no? Países tercermundistas, países que hay guerra, o en el propio Estados Unidos, pero en zonas muy pobres, zonas marginales. Barrio de clase media alta. Es un lugar idílico, aquí no puede haber nada de violencia a menos que venga de fuera, de grupos de delincuentes, etc. Sin embargo, la violencia ya no es que venga de dentro de esa zona residencial, sino que ha nacido ahí, en ese niño. El mal puede estar en cualquier lugar y sin tener ningún tipo de explicación. No puede que sea una enfermedad mental, puede que no, lo que sea, simplemente es el mal, no tiene explicación, igual que los pájaros atacan, por el motivo que sea, tampoco se sabe ningún tipo de motivación de Michael Myers. De hecho, que el Dr. Loomis dice es el mal absoluto, no dice que esté enfermo mental ni nada. Ha surgido de la propia raíz de una zona residencial, que no es una zona marginal, que es la típica de Estados Unidos, donde todos estamos felices. Es un poco la inversión de roles, como también hacía La Matanza de Texas, como hacía la de La Semilla del Diablo, de esas zonas idílicas y familias idílicas de los Estados Unidos. Bueno, pues al final cambia y lo que crees que es perfecto, a veces el mal, lo oscuro, puede surgir del lugar por más idílico, más perfecto y más seguro. Luego tenemos, seguimos con Carpenter y tenemos La Cosa. También, cuando comenté La Cosa, hablé también de esto. Mientras que la versión de John Neely y de Howard Hawks de los años 50 era como una representación del ese miedo que teníamos, que tenían sobre todo los estadounidenses a lo que es al comunismo, al espionaje. Era la época de la Guerra Fría, hasta que cayó el muro de Berlín en el año 89, de que hubieran infiltrados, gente que a lo mejor tu vecino podía ser comunista o socialista, o podía a lo mejor incluso ser un espía ruso, no te podías fiar de nadie, que realmente conoces a las personas que te rodean. Era un poco esa paranoia, sobre todo en todas las películas de ciencia ficción que habían en los años 50. Quizás la que más lo representaría sería La invasión de los ladrones de cuerpos de Don Siegel. Pero la película de Carpenter, digamos, que iría por otros derroteros. Sí, iría en el tema de la desconfianza. Realmente conoces a alguien, realmente es quien es la persona que tienes al lado. Pero iría dentro del tema de las enfermedades, sobre todo enfermedades de transmisión sexual y sobre todo incidiendo en el SIDA, que después de que se revelara de que Rock Hudson tenía el SIDA, pues ya empezó a conocerse la enfermedad por todo el mundo, y sobre todo en los años 80 era cuando más se promovió todo el tema de esta enfermedad. Entonces al final el bicho, el monstruo, está dentro de nosotros, no se puede ver, tiene el aspecto pues, de un humano, ni siquiera tú sabes que lo tienes dentro, y por supuesto no sabes si lo tiene la persona que está a tu lado y te lo pueda contagiar. Era ese miedo a aquello que puede estar dentro de cada uno y que no vemos. Y entonces eso es la paranoia que tiene esta película. Realmente conocemos a la persona que está al lado, estará enferma, no estará enferma, tendrá el monstruo dentro, tendrá el bicho dentro. Esa es la paranoia que buscaba Carpenter, un poco cambiando el tema de esa paranoia de espionaje, de la Guerra Fría que tenía en los años 50. Vale, bueno, también sí, es que claro, como tengo aquí las anotaciones así un poco salteadas, vale, también se me olvidó comentar de que el mayor satanista, o el más conocido que ha habido en Estados Unidos durante la década de los 60, fue Anton Szandor Levy, que el tipo escribió pues como la Biblia Negra, como un libro satánico. Se supone, aunque no está del todo demostrado, de que ayudó en el rodaje de La Semilla del Diablo, para, bueno, pues en ciertos detalles que fueran más realistas en cuanto pues, a elementos satánicos. Luego también en Alien están los símbolos fálicos, por supuesto. El xenomorfo es un alienígena que parece, bueno, pues como un pene enorme, ¿no? Tiene esa cabeza en forma fálica, la lengua también. Él mata a través de penetraciones. Es un poco como esa crítica a ese depredador macho alfa, al miedo también, al sexo como modo aberrante. Siempre mata con penetraciones, mata con la cola atravesando, con la lengua, pero es todo símbolos fálicos. Incluso la nave también está compuesta por un montón de símbolos, de elementos y de figuras fálicas, oscuras, al igual que este alien, por lo tanto se camufla muy bien en lo que es en la nave.
Pero luego también critica la intrusión corporal, creo que sería una violación en el caso del hombre cuando el atrapacaras le engancha, al final es como una violación que ha introducido en él ha inoculado ese xenomorfo. Entonces sería como una especie de ver un parto, cuando aparece ese alien del interior del cuerpo, como un parto de una manera aberrante, que sería el parto visto desde la perspectiva de una persona que la han violado, que digamos, ¿cómo decirlo? Han profanado su cuerpo, ¿no? Esa sería la mejor palabra. Han profanado su cuerpo, sería pues eso, la aberración de una violación que luego genera un parto, o también el parto visto desde la perspectiva masculina, ¿no? El hombre no puede parir, es algo precioso, es algo bonito dentro de lo que es la mujer porque está en su, digamos, en su naturaleza, el hombre no. Entonces sería como la profanación del cuerpo de un hombre y el parto visto desde el punto de vista de esa profanación y desde el punto de vista de un hombre como algo aberrante y algo pues que está en contra de la naturaleza. Vale. Ahora, rápido, pues la película de Zombie de George Romero, que en Estados Unidos, bueno, el título original era El amanecer de los muertos, como luego bien la tituló Zack Snyder en el remake. Lo que pasa que la película se quedó con su título original, como ya comenté cuando hablé de estas películas, en Estados Unidos, pero la versión que trajo aquí, con algunas escenas más gore y tal, Dario Argento, le pusieron el título de Zombie, que luego ya tuvo el rollo, esa discusión con Lucio Fulci cuando él hizo la de Zombie 2, Nueva York, bajo el terror de los zombies, etc. Pues la crítica que tiene de la película de zombies al consumismo robótico. ¿Qué es lo que hacen estos zombies? Hacen lo mismo que hacían durante su vida, o sea, ir a ese centro comercial y en realidad, ¿qué se diferencia el ser humano cuando estaba ahí o íbamos al centro comercial comprando aquí, comprando allá, como si fuéramos zombies? En realidad es como si tuviéramos la mente apagada y anulada y nos moviéramos como robots en un mundo consumista. Y ya la tercera, y se supone que iba a ser la última de las entregas, iba a ser una trilogía de muertos vivientes, luego ya se convirtió en una saga, pues al final, a ver, lo que critica el Día de los Muertos sería un poco la naturaleza humana, la naturaleza demencial humana, que eso también pasa en la primera película, que ahí va un poco con ese elemento del racismo. Pero en la tercera se ve algo más, metes un grupo de personas en un lugar y al final sacas lo peor de las personas. En vez de estar unidas ante un mundo que ha sido prácticamente destruido por los zombies, lo que hacen es discutir, lo que hacen es pelearse, lo que hacen es hay más peligro dentro que el peligro que hay fuera, simplemente por unos seres que se mueven con un instinto animal, no tienen conciencia del bien y del mal, simplemente se mueven por el instinto primario de la alimentación. Que son más peligrosos las personas que tienen conciencia y que están dentro, y que ya se veía en la película de zombie con esos asaltantes al final, que son seres humanos atacando a otros seres humanos, cuando deberían estar todos unidos. Entonces esa es la crítica que tenía George Romero hacia el mundo. O sea, al final la destrucción va a venir por culpa de esos zombies o por culpa de nosotros mismos. O sea, somos mejores o peores que ellos. A lo mejor es como una llamada del cielo, del más allá, para decirnos que realmente no merecemos este mundo conforme lo tenemos. Y bueno, a ver, vale. Voy a hacer otro vídeo porque si no se va a alargar mucho, porque de estas dos últimas películas sí que es verdad que voy a hablar más en profundidad sobre ciertos detalles, entonces voy a hacer este vídeo en dos partes. Esta es la primera parte, ahora va a ir la segunda parte. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y ahora va la segunda parte de este.